Vamos con el contexto. Aquí llega nuestra sección en la que ponemos en perspectiva una de las noticias que marcan la actualidad informativa. Ya nos acompaña en el estudio Marta Moya. Buenos días. Hola Rosa, buenas, ¿qué tal? Nos trasladamos hasta la Franja de Gaza para hablar precisamente de la denuncia que hacen investigadores de Naciones Unidas sobre un crimen de guerra que estaría llevando a cabo el ejército israelí, concretamente el de exterminio, por estar atacando sistemáticamente la infraestructura sanitaria de la Franja de Gaza. Efectivamente, Rosa, una investigación de la ONU que se hará pública de manera íntegra el próximo 30 de octubre ante la Asamblea General del ente apunta que Israel estaría llevando a cabo una acción concertada de destrucción del sistema de salud gazatí. Una ofensiva que, de acuerdo a la propia ONU, constituye, como decías, tanto crímenes de guerra como crímenes contra la humanidad de exterminio. De hecho, según una declaración filtrada de la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Israel realiza textualmente ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas. Una investigación que ahora se centra en el sistema de salud, pero Naciones Unidas en el mes de junio ya acusó al ejército de Netanyahu de exterminio por delitos como los desplazamientos forzosos, las torturas o los tratos inhumanos. Y de hecho, además, Israel está acusado de vulnerar varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no solo el cese el fuego, ¿no? Efectivamente, recordemos que además la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu el pasado mes de mayo, pero hablando de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyas decisiones, recordemos, son supuestamente vinculantes, Israel también es acusado de saltarse, entre otras, la resolución 2286 de 2016, un texto que busca la protección sobre las misiones médicas en conflictos armados. Así se pronunciaba la responsable de Médicos Sin Fronteras sobre el tema. Médicos Sin Fronteras lleva 24 años trabajando en Gaza. Nunca hemos visto nada de esta magnitud, en términos de pérdida de vidas humanas, pero también de ataques directos al personal sanitario y las instalaciones sanitarias. Hacemos un llamamiento a Israel a que respete las leyes de la comunidad internacional, incluida la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exige la protección de los civiles y también del personal sanitario. Marta, revisemos ahora los datos en que se sustentan estas acusaciones. Sí, Rosa, primero de todo tenemos que decir que según el Convenio de Ginebra de 1864, la protección de los enfermos, los heridos y los prestadores de servicios de salud debe estar garantizada. Es, de hecho, uno de esos límites de la guerra. Sin embargo, según datos de Naciones Unidas, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios, 19 hospitales en Gaza están operativos por los bombardeos israelíes. Más de un centenar de ambulancias han sido atacadas y más de 12.000 pacientes están a la espera de ser evacuados por falta de recursos y medios, entre otros muchos datos. El argumento recurrente de Israel es que bajo los hospitales se encuentran refugios de Hamás, aunque la milicia lo niega. De hecho, todavía recordamos el asalto de las tropas de Netanyahu sobre el hospital Al-Shifa, uno de los centros más importantes del enclave. I am in the most dangerous place in the world. Estoy en el lugar más peligroso del mundo. Sí, estoy en Gaza hoy. En concreto, estoy en el hospital Al-Shifa. Como saben, no hay ningún lugar seguro en Gaza. Todo es una línea de frente. Los hospitales, las casas, las escuelas y los hogares se han convertido en un campo de batalla. Homes have been turned into a battlefield. Ahora, además, con la ofensiva e invasión israelí en el país vecino, Líbano, se teme que la emergencia sanitaria y que los ataques deliberados contra esta infraestructura de salud también se expandan hasta allá, bajo el pretexto de que la milicia Hezbollah también se esconda bajo esos centros. El secretario general de la OMS ya alarmaba sobre esta situación recientemente. En el sur del Líbano, 37 centros de salud han sido cerrados, mientras que en Beirut 3 hospitales se han visto obligados a evacuar totalmente a su personal y a sus pacientes y otros 2 han sido evacuados parcialmente. Solo en Líbano, 28 trabajadores sanitarios han sido asesinados en las últimas horas.
Por otro lado, Marta, podemos hablar de muchas infraestructuras civiles que han sido atacadas sistemáticamente por el ejército israelí desde hace un año. Un punto muy sensible son los niños, las escuelas, los centros para desplazados forzados dentro del enclave palestino, de donde los civiles, recordemos, no pueden escapar. ¿Qué sabemos de todos estos ataques, de sus consecuencias? Bien, Rosa, hablamos de que los menores constituyen, según las últimas estimaciones, el 30% de todas las personas que Israel ha matado en Gaza este último año. Y este mismo jueves, Save the Children nos cuenta que al menos 3.100 niños menores de 5 años han sido asesinados en los últimos 12 meses también en el territorio palestino. Como decías, Israel ha atacado también recurrentemente las escuelas, incluso las gestionadas por Naciones Unidas, convertidas en refugio. La última hoy, este mismo jueves, cuando ha matado a casi 30 personas. Sin embargo, esto lleva pasando meses. Aquí una declaración de la Agencia de la ONU sobre otro ataque de estas características el mes de junio. Es otro día terrible para la población de Gaza. Hoy, otra escuela de la UNRWA ha sido atacada. Calculamos que en esa escuela, que se utilizaba como refugio para desplazados, entre ellos muchas mujeres y niños, había 6.000 personas refugiadas en el edificio cuando las fuerzas israelíes la atacaron. Por otra parte, Rosa, según datos de Naciones Unidas, más de 500.000 de estudiantes gazatíes no tienen acceso a la educación en estos momentos. Hay más de 10.000 niños en edad de estudiar asesinados y más de 400 profesores que Israel también ha matado este último año. Israel, por su parte, ha atacado numerosos centros educativos. Casi el 90% de la infraestructura requiere en estos momentos una reconstrucción total o parcial. Entre ellas, las 12 universidades, donde 35 edificios de esas 12 universidades también han sido golpeados. Israel, así como hace con los hospitales, dice que jamás tiene centros de mando en las escuelas, aunque también esto está negado por parte del grupo islamista. Rosa. Marta, y todos estos ataques contra niños vulneran en sí mismo un sistema creado por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para precisamente proteger a los menores, ¿no? Sí, Rosa, concretamente los ataques a escuelas, así como a los hospitales, constituyen una de las 6 violaciones contra los niños identificada y condenada por el Consejo de la ONU en su mecanismo de vigilancia y presentación de informes del año 2005. Un mecanismo elaborado para supervisar y documentar las violaciones de los derechos de los menores en las guerras. Se estima que los daños a los edificios escolares, muchas veces atacados con munición proporcionada por Israel por parte de Estados Unidos, ascienden a 340 millones de dólares. Una reconstrucción para una Gaza habitable para los niños podría costar, según varios expertos, 80.000 millones de dólares. En Gaza se está cometiendo un escolacidio. Es el territorio más peligroso para ser niño y la educación de los niños se ha retrasado al menos 5 años. Esto según varios informes recientes. 5 años que podrían ser muchos más si no se atisba pronto un alto el fuego. Marta, pues muchísimas gracias. Si bien algunas de las imágenes hablan por sí solas, gracias por acercarnos toda esta información tan clara, tan concisa un día más. Gracias, Rosa.